Bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva entrega de chismes, de exclusivas, de todo lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo y por supuesto, en el mundo turco que tanto amamos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, con mucha energía y listos para descubrir un nuevo escándalo que hay, Dios mío, nos va a dejar con la boca abierta. Hoy, amigos, tenemos un tema muy jugoso, un tema que ha explotado en las redes sociales, que ha sido el tema de conversación en todos los foros de fans, en todos los grupos de Telegram y WhatsApp. Es el escándalo del momento. Y es que prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja de Love is in the air, Serkan y Eda, los que nos hicieron suspirar, los que nos enamoraron, pues al parecer la magia se ha roto. Hemos estado siguiendo de cerca sus carreras, sus movimientos, y en las últimas semanas. ¡Boom! Algo pasó. Algo que no nos esperábamos y que, francamente, nos ha dejado boquiabiertos. Y es que al parecer hubo una pelea, una discusión, un enfrentamiento, y no cualquier enfrentamiento sino una pelea pública. Sí, amigos, todo captado, todo grabado, todo documentado. Y hoy, aquí en este vídeo vamos a desentrañar todo lo que sabemos, vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra, para que ustedes, mi gente, estén al tanto de todo lo que está pasando. Así que prepárense porque el chisme está garantizado. Pónganse cómodos, abran sus mentes y sus corazones, porque les prometo que este vídeo va a estar lleno de información, de especulaciones, de análisis, de todo lo que ustedes, como buenos fans, necesitan saber. Pero antes de comenzar, y como siempre les digo, quiero darles las gracias por estar aquí, por sintonizar el canal, por ser parte de esta comunidad. Si eres nuevo, si es la primera vez que nos ves, bienvenido. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ni un solo chismecito, ni una sola primicia, ni ninguna de las novedades que te traemos día tras día. Suscríbete porque créeme, te vas a divertir. Vamos a estar siempre juntos en esto. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con el chismecito del momento. La noticia saltó a la luz hace unos días, y como les digo, fue un bombazo. Las redes sociales ardieron. Fotografías y vídeos que supuestamente captan el momento de la discusión entre Kerem y Hande se filtraron y empezaron a circular como pólvora. ¿Dónde fue? ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué? Vamos a analizarlo. Según la información que tenemos, la pelea ocurrió en un lugar público, concretamente en un restaurante. Sí, amigos, imagínense la escena. Una cena romántica, velas, ambiente tranquilo, y de repente ¡zas! La tensión se corta con un cuchillo. Los testigos que supuestamente estaban presentes aseguran que la discusión comenzó de forma sutil, con pequeños roces, con miradas que no se entendían, hasta que de repente la cosa se desató. Las voces se alzaron, los gestos se volvieron más enérgicos, y la situación escaló a un punto que, al parecer, fue muy desagradable. Lo que más llamó la atención, y lo que más ha dado que hablar, es la evidente tensión que se percibía. Según lo que se puede ver en las imágenes y vídeos, Kerem y Hande estaban muy enfadados. Se cruzaron palabras, se hicieron gestos, y en un momento dado se separaron. Cada uno por su lado con caras de pocos amigos. ¿Qué desató la pelea? Esa es la gran pregunta, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos. Y por supuesto, las especulaciones no se han hecho esperar. Rumores hay muchos, amigos, muchísimos. Algunos hablan de celos, de infidelidades, de terceros en discordia, otros de diferencias irreconciliables, de desgaste en la relación, de cambios en las prioridades. Una de las teorías más comentadas es la de los celos profesionales. Kerem y Hande, recordemos, son dos estrellas muy importantes, dos actores muy reconocidos. Ambos tienen proyectos, ambos tienen compromisos laborales, y al parecer, la competencia, la envidia, los celos profesionales podrían haber sido un detonante en la relación. O tal vez la incompatibilidad de agendas, la falta de tiempo para compartir, todo eso puede jugar un papel importante. Otra de las teorías que ha cobrado fuerza en las últimas horas, es la de la presión mediática. Ser una pareja mediática, estar constantemente en el ojo público, ser el centro de atención de las revistas del corazón y de los paparazzi, eso puede ser muy desgastante. La presión, la exigencia, el tener que estar siempre perfectos, siempre sonriendo, todo eso puede llegar a agotar, a minar una relación. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido terceros en discordia.
En el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidad son el pan de cada día. Siempre hay rumores, siempre hay sospechas, y por supuesto, no podemos descartar que una tercera persona haya influido en la relación. Pero, ¿qué dicen los protagonistas? ¿Qué han dicho Kerem y Hande al respecto? Pues amigos, aquí es donde la cosa se pone interesante. Hasta el momento ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales. Han guardado silencio. Han optado por el silencio mediático. Y eso, amigos, es muy revelador. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no dan la cara? ¿Por qué no explican lo que pasó? Las posibilidades son muchas. Tal vez están esperando el momento adecuado para hacer un comunicado. Tal vez quieren mantener su privacidad. Tal vez la situación es tan delicada que prefieren no hablar. Lo cierto es que su silencio alimenta aún más las especulaciones y los rumores. Sin embargo, a pesar del silencio oficial, sí hemos podido ver algunas señales, algunos gestos, algunas pistas, que nos dan a entender algo. Por ejemplo, en las redes sociales, Kerem y Hande han dejado de seguirse mutuamente. Un clásico, ¿verdad? El unfollow es el nuevo adiós. Y además han borrado fotos y vídeos en los que aparecían juntos. Un claro indicio de que algo no va bien. También hemos visto algunas publicaciones en sus redes sociales que parecen ser indirectas, mensajes subliminales, que dan a entender que la situación es complicada, que están pasando por un mal momento. Todo esto, por supuesto, es objeto de interpretación. Cada uno lo interpreta a su manera. Pero lo cierto es que estas señales nos confirman que algo está pasando entre ellos. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con Kerem y Hande? ¿Se reconciliarán? ¿Se separarán definitivamente? ¿Cuál será el futuro de su relación? La verdad, amigos, es que no lo sabemos. El futuro es incierto. Pero lo que sí sabemos es que este escándalo, esta pelea pública, ha marcado un antes y un después en su relación. Y por supuesto, todo esto tiene consecuencias. Las fans están destrozadas, los foros de discusión arden, las redes sociales están que echan humo, y por supuesto, las marcas, los patrocinadores, los proyectos en común, todo esto se ve afectado. Es un momento delicado, un momento de incertidumbre, un momento que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones, sobre la presión mediática, sobre la dificultad de mantener una relación en el mundo del espectáculo. En fin, amigos, este es el resumen de lo que sabemos hasta ahora sobre el escándalo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado cada detalle, cada gesto, cada palabra, y hemos tratado de entender qué está pasando, de analizar las posibles causas de la pelea. Ahora, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan sobre este escándalo? ¿Creen que se reconciliarán? ¿Creen que hay terceros en discordia? ¿Qué creen que es lo que realmente pasó? Quiero leer sus comentarios. Déjenmelo saber en la sección de comentarios, quiero saber su opinión, quiero debatir, quiero compartir ideas. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Pero antes de despedirnos, quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por ver este vídeo, por ser parte de esta comunidad. Gracias por su apoyo. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos, de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que el chisme nos acompañe. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.